La Biblia está en el Viejo Testamento llena de misericordias de Dios. Y siempre cuando él iba a la batalla y se veía a veces derrotado, la misericordia de Dios lo salvaba, lo levantaba. La misericordia de Dios siempre estaba presente en la vida de David. Pero Dios te dice una cosa, que tú también puedes tener misericordia de Él. Pero tenemos que pagar también un precio. Que nosotros debemos tener misericordia de los que nos rodean. Porque si tenemos misericordia de los que nos rodean, también la misericordia de Dios llegará a nuestra vida. Porque si no tenemos misericordia de nadie, ninguna misericordia de Dios vendrá a nuestras vidas. La misericordia de Dios llega a nuestra vida a través de nuestra humillación, humillando. Porque el que no se humilla, el que es orgulloso, ¿ustedes creen que tiene misericordia de alguien? No la puede tener. La misericordia de Dios llega a nuestra vida en esa forma, porque el rey David era un rey justo, misericordioso. Por eso que la misericordia le llegaba a él. Y él tenía confianza en la misericordia de Dios. Aunque en el problema que él se encontraba, él sabía que la misericordia de Dios lo iba a levantar de ahí. Dice la palabra. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo habla de esa misericordia de Dios. 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios. Un poquito, lengüita, por favor. 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Padre de misericordia, dice el apóstol Pablo. Él es el Padre de misericordia. ¿Y qué más? Y Dios de toda consolación. Amén, hermanos. Él es Padre de misericordia. Pero la misericordia también tiene que estar en nuestros corazones, amados hermanos, para que esa misericordia llegue a nuestras vidas. David confiaba en la misericordia de Dios. Miren lo que dice en este salmo David. Salmo 13:5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mas yo en tu misericordia he confiado. Siempre confiaba en la misericordia de Dios, David. Y en tu salvación se alegrará mi corazón, gloria a Dios. Por eso se encontraba confiado. Aunque pase lo que le pase, él siempre pedía la misericordia de Dios. A veces se abatía, pero se acordaba de que Dios tenía que levantarlo. Tenía que levantarlo y Dios lo hacía. Gloria a Dios. Sí, regresemos al Salmo. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él reconocía su pecado y le pedía a Dios. En el tiempo de antes, en el Viejo Testamento, cuando ellos querían purificarse del pecado, ellos se lavaban. Dios les mandaba la orden de que tenían que lavarse, como la mujer cuando estaba en menstruación. La mujer que estaba en menstruación, bueno, era inmunda. Y entonces Dios le decía que tenía que lavarse después de la menstruación 7 días. Y 7 días tenía que estarse purificando, lavándose, para ahí entrar a la presencia del Dios divino, del Dios santo. Y David le decía a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero les pregunto una cosa a ustedes. ¿Ustedes ya son lavados?
¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Nosotros ya somos lavados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos lavados porque Él pagó nuestros pecados. Él pagó toda la injusticia que nosotros hacíamos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 hasta el 11. ¿No sabéis, dice la palabra, no sabéis que los injustos, los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios? Y continúa diciendo en el versículo, en el último versículo: y esto erais algunos, ya más habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor. Alábalo a Él. El Rey de Reyes se merece un aplauso. Somos lavados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el versículo 3, siguiendo el Salmo 51, dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es bueno reconocer, amados hermanos. Es bueno reconocer. ¿Y sabe por qué reconocemos? ¿Sabe por qué reconocemos? David, él reconocía sus errores, reconocía sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y el Espíritu de Dios le redarguía a él. Porque si David hubiera sido un rey inmisericordioso, un rey injusto, un rey que no tenía temor de Dios, no podía reconocer sus pecados. Nosotros también reconocemos nuestros pecados, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros y Él es el que te redarguye. Él es el que te dice: esto está mal. Porque si no estuviera el Espíritu Santo dentro de ti, fueras otra persona, estuvieras en el mundo haciendo las cosas malas. El Espíritu Santo de Dios es el que te hace reconocer tus errores. Y esa fue la promesa que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, diciéndole. Vamos a leerle. En Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga Él, hablando del Espíritu Santo, Juan 16, 8, dice: y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Él es el que convence al mundo del pecado. ¿Cuál es? ¿Quién es? Y ese Espíritu de Dios estaba en David, que él reconocía sus errores. Por eso, en este Salmo 51:3 decía: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado
que está siempre delante de mí. Es bueno tener el Espíritu Santo de Dios para cuando nos vamos a acostar. A veces el Espíritu nos insta a fallar. Señor, perdona. Señor, y eso es el Espíritu que te hace relativo. Porque si no está el Espíritu en ti, te acuestas, así hayas pecado lo que hayas hecho y ni siquiera pides perdón. En el 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba reconociendo su pecado y solamente él decía que contra Dios, que algún payaso por ahí, para yo también reírme. Reverenciemos en este momento la palabra del Señor. Tomemos reverencia a la palabra. Por favor. ¿En qué íbamos? ¿Quién me puede decir en qué íbamos? El verso 4, mi hermano. Contra ti solo he pecado. Ya mismo los hago reír. ¿Quieren reírse? Yo mismo los hago reír. ¿Ya? Yo mismo los hago reír. Verá. David se acercaba a Dios a pedirle perdón ante la presencia de Dios. Él no iba ante el profeta, él no iba ante nadie a decirle, yo he pecado y quiero que tú le hables a Dios para que me perdone. No, él iba directamente a la presencia de Dios. Lo que nosotros debemos hacer, ir a la presencia de Dios, encerrarnos en nuestro cuarto y a la presencia de Dios, pedirle perdón contra el pecado que hayamos hecho. Me acuerdo que en una iglesia, ya lo va a hacer reír. El pastor estaba pidiendo que confiesen sus pecados a Dios para que Dios les perdone los pecados. Y pasan 4 hermanos, bueno, esos 4 hermanos que siempre andan juntitos ellos, ¿no? Pero el pastor les pedía que se paren y de allá ellos oren tal vez en silencio, que nadie sepa sus pecados, bueno. Y salen los hermanos al altar, se sientan los 4. Y comienza el primer hermano a decir, Señor, Dios mío, perdona. Yo sé que soy lujurioso. Yo cuando voy por la calle veo una chica en minifalda, soy capaz de chocarme con el carro porque estaba mirando, Señor. Veo una chica en pantalón apretado, Dios mío, diciendo, y maquino cosas malas. Y así imploraba y le pedía perdón al Señor. Después que él se callaba, seguía al otro. Señor, también conversaba sin voz entre ellos. Señor, yo tengo el vicio de los juegos, Señor, los juegos de alzar. Juego al bingo, juego a la lotería, juego a los gallos, hasta consulto brujos para poder ganar y no he ganado nada, Señor. Perdónate mi pecado, Dios mío. Va el tercero, implora al Señor, Señor, yo tengo el vicio de fumar cigarrillos, por el día no fumo, Señor, yo no fumo por el día, pero por la noche, cuando llego a mi casa, ya todos están durmiendo, salgo al patio y comienzo a fumar, me fumo 1, 2, 3, aunque los mosquitos me pican, pero no me fumo este cigarrillo, tengo ese vicio, Señor, perdóname, Señor. Y el cuarto se queda callado. No quería confesar. Dios del galado, por último, me colgaba. Confiesa, le decía. Confiesa. No, le decía. Confiesa. Le agarró a decir la verdad. Yo tengo el vicio de que a mí me pica la lengua. Y estoy esperando que termine el culto, que ya conversará afuera todo lo que había escuchado aquí. No, aquí no hay, ¿no es cierto? Estas personas así, ¿no? Que le pican la lengua. ¿Hay o no hay?